El cultivo del manzano, el consumo y la transformación de su fruto en sidra es una costumbre cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Ya en el Antiguo Testamento queda patente la existencia de la sicera, bebida de contenido alcohólico elaborada a partir de cereales o frutas por los hebreos, cuya raíz guarda similitud con los vocablos griegos siquera y sicra. Es evidente que tanto griegos como romanos conocían y disfrutaban del vinum ex malis, es decir, el vino procedente de la manzana. Lesaca es una de las 5 villas navarras denominadas Borchiriac, que descansa en el valle atravesado por el río Bidasoa. Su paisaje de intenso color verde se encuentra salpicado de caseríos entre los prados, helechales y bosques de coníferas. La importancia de los manzanales en esta zona durante siglos no evitó la reducción de la manzana sidrera iniciada a finales del siglo XIX. Sin embargo, la familia Irigoyen continúa elaborando cada 2 años de forma tradicional la sidra en el lagar de su casa. La temporada comienza a finales del mes de octubre, fecha que varía dependiendo del grado de madurez de las variedades de manzana más tempranas. Es la meteorología de cada año la que impone a su antojo el momento de la recolección. La cosecha es una tarea que congrega a familiares y amigos. Todos juntos, como ya hicieran sus antepasados, recogen manualmente y de una en una las manzanas del suelo. Algunos estrechan entre sus manos pértigas y cañas para agitar aquellas ramas que se resisten a soltar el fruto. José heredó de sus padres y abuelos esta tradición. Una labor que desempeñaban todos los vecinos de Lesaca en aquellos años en los que la vega acogía campos y campos de árboles frutales. Orduan bazen bertze bat, egiten zuena, bino are komertziuzun sagarduna. Nola egiteko itxetako guria bakarra zen orduan, garai hartan. Eta denak egiten zuten gure itxian herri guziek hasi. Así se ziren, por ejemplo, el 27 o 28 de septiembre hasi ziren, eta 10 o 15 de noviembre arte haitzen ziren sagardu egiten. Egunero, jait astea izan ziren. Pero egiten zuten sagardua, barriketan baratzen zuten, eta idilekin karrun erabiltzen zuten bakotxe bere itxera. Los frutos deben cogerse lo más tarde posible, por ser durante los últimos días que permanecen en el árbol cuando aumenta más rápidamente su riqueza en azúcar y aroma. Merece la pena tocando un poco lo más. Cada saco es 4 cestos. Pues con 15 sacos, de 15 a 20 sacos se hace mucha sidra, muchísima. Más de 700 litros, 800, cerca de 1000. Es muy útil emplear gran número de variedades de manzana porque la sidra obtenida con la mezcla de diferentes clases es de mejor calidad que la elaborada con una sola. En Navarra, cuyo cultivo para la obtención de sidra es más extenso, en la zona de influencia cantábrica que en el resto de la provincia, desde hace bastantes años, la variedad de manzana más importante era la denominada Gesasuri. Pero ha sido en parte sustituida por las importadas de Normandía, cultivándose hoy con preferencia estas y la de San Martín. La fruta recogida en cestos de castaño se introduce en sacos para su transporte al lagar. Tras la recolección, la familia Irigoyen traslada las manzanas a su casa, donde permanecerán extendidas varios días antes de la elaboración de la sidra. Bueno, sagarra biltzen da, eta ekartzen da, eta egiten dugu garbitu. Eta nola bustitzen den garbitzen, ekartzen dugu nati idortzeko,
eta denbora berien idortu eta gainera egiten da, tempera honin jarri, zetikan batzuk berdexuk izaten dire, bertziko onduxiguak, eta hola jarritzen da denak igual, zortzi bat egun egoitik konbeni da hemen. Eta orduan egin sagardua. Lehenago zarrak beti gola egiten zuten. El aroma de las manzanas ya perfuma el lagar. El fruto está preparado para su transformación, para una jornada de esfuerzo y esmero en la que este mosto delicioso se convertirá en la dulce sidra. José y su familia ponen en funcionamiento las máquinas que han descansado durante meses, que han permanecido pacientes a que las manos de estas gentes hagan girar de nuevo sus mecanismos centenarios. Verdad, matxaka erraten dugu sagar xetzeko makina. Sagarra xetzeko makina. Egin zuten xetu, hain ikusten entzue zemailekutan hor plazan egin dute, proeboiek egin zuzte, leheno bain dela egun urte edo berron urte. Baina gero makinok atei ziren, milione bertzeo makinatzuk atei ziren, ez okin onak, baina egurrazko madera zutena oli bilita, egurrakin xeten zuten. Ole egin bertzaldere egin barrin. Eta bueno, gero atei ziren hok, ja, bain dela egun urte edo. El triturado o machacado de las manzanas permitirá extraer la pulpa que posteriormente será prensada. Un sencillo mecanismo de torno accionado por la fuerza y coordinación de dos personas hace que la máquina engulle las manzanas enteras y las transforme en una pasta. Es importante evitar la trituración de las pepitas, pues amargarían la pulpa y la botarían de un olor muy pronunciado. Una vez extendida la pulpa en el lagar, se procede al prensado. Las prensas más antiguas se denominan dolariac. Se coloca encima de la pulpa una sucesión de tablas y tablones alternos y entrecruzados. Sobre el último piso se apoya un tablón grueso que es empujado hacia abajo por usos girados manualmente. Mira qué chorro he hecho ahora, Estaba seca la manzana ya, chaval. Las prensadas deben ser lentas y cuidadosas. De este proceso se obtiene el mosto, que inmediatamente después de ser extraído pasará a las cubas o barricas para su fermentación. Esto es zumo. Buenísimo. La primera prensada extraerá un alto porcentaje del jugo que contiene la pulpa, pero será necesaria una segunda prensada que exprima el mosto al máximo. Sí, lo de sacar, sí. El orujo o pulpa seca resultante servirá para alimentar a los animales. Una vez finalizada la primera prensada, José y sus hijos desmontan la máquina para sacar la pulpa y ahuecarla. Eso aguanta. Dejar encima de esto. El ahuecado consiste en humedecer la pulpa y removerla con la ayuda de una azada. Cuando el orujo prensado se ha mezclado con el agua, se deja macerar varias horas antes de prensarlo por segunda vez. Este proceso puede repetirse hasta 3 veces. Esta prensa es similar a las que se utilizan para elaborar vino. Incluso José recuerda que en alguna ocasión esta misma máquina se usó con este fin. Egin txake, egin ketute hemen ardua. Makina honetan egin ketute gero, arduk beste prozedimendua du, bihartxu kimikak eta gauzak, eta bueno, hori ez dakit nola ate izanen zen, egin hilitzake.
Muzti hori botatzen da barrikara. Barrikan egoten da, egun batzuz, barrikan. Eta, bueno, hor egiten dute ondoko egunin, irula hobe egunen buruna zitzen da, irakiten. Eta irakiten dunean, otazten du zikina. Eta zikina otazten dunean, bertze biru egunen buruna da bajatu pixko bat, ordu mota bartzaio, muzti hortik berriz betetzeko. Eta guain, hau espetu behar da, hilaute bat, o gexio, utxigora bera, fermentatzen duenean ja irakiten erratzen dugu euskaraz, irakiten uzitzen duenean, orduan misto bat biztutzen da, eta egiten da prueba bat, eta ikusten da, ja, ungi da hola. Orduan egiten da, tapatu, gaineko ziluri, eskortxo batekin tapatu, tutzi, aizerik etzal hartu. Eta gero joaten da, hori probatzen, haber gaur nola nahi duen batek, dulce xigua, zamini xigua, nola nahi duen, segun. La sidra permanecerá en las barricas durante un mes y medio aproximadamente hasta que se pueda empezar a embotellar. Antiguamente, los días del embotellado de la sidra se celebraban en un ambiente festivo, propio de la reunión de familiares, vecinos y amigos. El trabajo y la alegría compartían el ambiente. En la actualidad, esa gran fiesta ha quedado reducida a un apetitoso almuerzo antes de hacer la prueba de la cerilla para saber si la sidra está en el punto de sabor deseado. Bueno, honek badu hilaute bat erdi, hau intzen oturren erditik hogei aldera, eta badu hilaute bat erdi eginikan. Eta oain, hori probatzeko, segun berriketik gehiago baldima da, behar du denbora gutxigo, eta ondeia baldima da hori bezala, behar du denbora gehiago. Eta orduan, lehen egiten zen, mistu, eta mistukin ikusten zen, egina zen o ez den egina, mistua, itzaltzen badu, oainik ez da egina, oain probatuko dugu. Bez, mistu itzaldu. Ez da egina hau, nek espetu behar dugu denbora gehiago tapatzeko. Gero tapatu, eta hori inor berak nahi duna kusiko du, nahi duen botiltu, dulce xigua edo idor xigua, edo bere okustu. Oain behar da zortzigunen mundu probatu berriz eta tapatu. Eta gero, utzi, ez du bertzen misionerik. Según el tiempo que haya permanecido en la barrica, la sidra se hará más o menos dulce. Cuantos más días repose en el interior del recipiente de madera, más seca y más fuerte será la sidra. Aquellas cuadrillas que se reunían en las bodegas para el embotellado de la sidra, en torno a unas buenas cazuelas llenas de bacalao y pucheros con café y anís para pasar toda la noche entre cantos y alegrías, hoy solo son parte del recuerdo, pues la actividad de elaboración de la sidra está sufriendo un notable retroceso. Cuando queda poca sidra en la barrica, se corre el riesgo de que empiece a salir la zaborra o materia residual que ha quedado en el fondo. En ese momento, el colador sobre el embudo cumple la función de impedir que los residuos pasen a las botellas. A medida que José va llenando las botellas, hay que cerrarlas con el tapón de corcho y dejarlas dispuestas para su consumo a lo largo del año o incluso conservarlas algún tiempo más. En el momento en que la zaborra aparece y cuando ya se han llenado unas 160 botellas, José detiene la tarea y más adelante procederá a la limpieza de la barrica para el próximo uso. Hau sagardu ona teida urten. Sagarrare ona zen, urte ona zandu da, eta sagardu ona teida. Edan lehiake eta gainera botilinoain mejoratuko da berriz ere, jaute bat obin buruko mejoratuko da. Sagardu, ona da, ez du jo sagaratuko sagardu ona teida, ona. Bai. La elaboración de la sidra no es solo cuestión de trabajo, también es labor de tiempo. Tiempo para la manzana, tiempo para las prensas, tiempo y reposo en los toneles. Compendio de aromas y sabores que con el paso de los días afinarán su textura para convertirse en sidra. Sagardua egiten genuen, hemen txikitikan,
Nere aita ere gotzen zamba, hemen laguna askorikan. Ekdana joan ziran baina mundua honetikan. Haiek dana joan zira baina sagardu iten da oraindikan.